Claro. Entonces después no sale en ningún lado, ¿vale? Sino que nosotros le hablamos y después nosotros trabajando lo que hacemos es escribir todo lo que usted ha dicho. Y entonces eso ya para nosotros son muchas informaciones y nos sirve para pues para conocer mejor el Hable y para conocer mejor cómo se trabajaba. Vale. Le voy a hacer unas preguntas personales, si usted quiere contestar, si no, pues, el nombre y apellido. Manuel Tejera Machín. Manuel Tejera Machín. Ferrer. Tejera. ¿Tejera? Sí, Manuel Tejera. Machín. ¿Dónde nació? ¿Aquí en Tao? Yo creo que sí. Por ¿Dónde iban a por hacer? aquí. ¿Dónde iban a hacer el Tao? Y en Tao también. El Tao. Y ha vivido en el Jale. Pues yo me crié en el Hable. En el Jale, sí. En el Hable. Como todo del tiempo mío, antes todo en el Hable. Allí en la casa esta de... No, en el campo, en el Hable, lo que tenemos nosotros. Pues los otros antes no éramos más que para ir al Hable. Exactamente, íbamos al Hable todos los días. Porque el campo nuestro era el Hable. ¿Todas las tierras eran de Hable o...? En ese entonces casi todas eran de Hable y por aquí de polvillo, porque de arena había poca. Okay. Lo que había de arena eran de las cuevas esas, rofe de ese. Pero ya eso se... Sí, la arena vino después, ¿no? Más tarde. La arena de la Jeria y todo eso vino más tarde. Pero antes no más que polvillo. Polvillo. Polvillo, que le dice el polvillo Jable. Tierra bermeja, no bermeja, sí. canelosa, Sí, sí, polvillo, polvillo. igual que la arena vieja. Sí, Eso que hay. tiene allí. A ver. ¿Qué edad tiene? Yo, 77. 77. ¿Nombre de los padres? Emilio Tejera de Tancoro. Emilio. Emilio. ¿Y la madre? Mi madre, María Machín. Y allí el otro apellido como él. Yo lo digo. Algo era Ginija también contaba de él. Claro. de León o algo, yo no sé, aquello, yo no te digo. Si se acuerda a lo largo de la entrevista, nos lo dice y hasta que no tiene hijos. ¿Quién, yo? Sí. Yo tengo yo como mujer. ¿Nunca se casó? No. Okay. ¿Y nació sus padres, nacieron aquí también en Tao? Mi padre es de Tiago. De Tiago. Y de mi madre sí era de aquí de Tao. ¿Sabe leer y escribir? Sí, No. puede contestar si quiere. No, ¿sí? no sabe. ¿Me preguntamos sobre los caminos o directamente sobre la Sí, preguntamos los caminos, claro. ¿Conoce los caminos de aquí de Jable? ¿Cuántos conoce? Los caminos que atravesaban. Pues yo te conozco el camino ese, mira, arriba en el lomo hay uno, arriba. Sí. ¿Cómo le dicen? Perdón, ¿cómo por ahí le dicen el lomo San Andrés. Ajá. Eso por arriba. Y que por donde tú viniste, por abajo, que va directo a la Yo villa. vine de arriba, yo vine de arriba. Sí, va directo a la villa. Sí. Si seguimos, vamos a la villa. Exactamente. Y pues está el camino Tiagua. ¿Cómo le dice a este? ¿El camino de este? Este no sé yo cómo lo hice. No El tiene que va a la nombre. villa. El camino de la villa. Camino de la villa. El camino que va directo a la villa. Y pues está el camino Tiagua. De Tiagua, que va de Tao a Tiagua. De Tiagua a la villa. De Tiagua a la villa. Y puede estar el de Moñique, que De va las de Cruces, el de las Cruces. exactamente, el de la Cruz es el de Tiago. Y pues el otro de atrás es el de Moñique, que va a empatar arriba. Y pues esos no llegan a Tiago más que a la villa más que uno solo. Porque a subir de la carretera de la Caleta, en aquel morro, ya empata el de Tiago con el de Moñique.
ya no se sigue para la villa más que uno solo. Más que uno solo. Y pues está el lesón que sale por la misma cruce, ¿Sí? sale el lesón. Si llega a la cruce y después de las cruces puede ir a So. Exactamente. Y que va ese camino tirado directamente para adelante. ¿Y para ir de eso a la villa? De Solavilla. Para ir de Solavilla había otra vereda que como antes no habían coches, aquellos caminos, todos esos caminos no pasaban coches ninguno, más que burros y camellos. A ver. Y pues de Solavilla había una vereda, una serpentilla, un camino también de tejable, que subían caminando en burros, que iban para la villa. ¿Cómo se llama el camino ese? Eso no sé yo, el camino ese no sé yo cómo, ese camino, esa vereda no sé yo cómo. Y ese camino, la parte para subir a So, desde So para subir a la villa, o sea que se llega al último repecho, pues así un poco, hay un camino que es un poco más empinado que otro, ¿no? Sí. Y había dos caminos. Dos. Ah. Y ahora sí hay, porque abrieron, está la Casa Amarilla aquella que yo dije ayer, más lejos para cuenta de Famar, ya hicieron camino. ¿Carretera? Sí, ya pasan coches y caminos, es aquello que va a coger la carretera La Caleta. Sí, ¿Sabes? Que va a coger la carretera La Caleta. A nosotros nos interesan los viejos, los antiguos. Este es nuevito, ¿no? Ese es nuevo. Y los preparaban, los caminos, los preparaban. ¿Antes? Sí. Antes, este mismo camino que va de Tao para la villa era para ganado. El mismo ganado. El ganado que había en el pueblo. Y que el pastor lo tiraba para ir para ese volcán. Y antes no aquello. Pues cargabas tu batata ahí abajo en el eslable, por los alrededores de la cruce, por ahí, sí. Entre el camino del Muñique y la cruce. Y tú sabes dónde se ponían. Le decimos en la curva. Y la curva es antes de llegar al complejo. ¿Sabes? Donde está. Está la rotanda. Antes. Viniendo de la villa o de Mosaga para la villa, no hay una curva antes de llegar al complejo, sí. Que es el camino Son. Sí. Pues allí se ponían las batatas todas. Allí se ponían las batatas. Ok. Claro, no entraban camiones a coger los frutos. Claro, no se metían en el jale, sino que había que llevarlo hasta la orilla de la carretera para... Exactamente. ¿Y quién los usaba? ¿La gente para ir de un pueblo a otro? ¿Eh? ¿Quién los usaba? ¿La gente para ir de un pueblo a otro? Los caminos. Los caminos. Sí, pero ¿quiénes usaban los caminos? Pues todo. Antes caminando y con burros y aquello, pues antes íbamos para el lado ¿En qué animal? ¿En burro o camello? Pues aquí los animales los coches eran los camellos y los burros. ¿Cómo se trabaja el campo? En el jable trabajaban más con camello que con burro. Sí. Con burro casi todo, un montón de gente tenía burro, pero casi todo el trabajo era de los camellos. Se usaban más, los caminos que cruzan se usaban más una época del año, da igual. Eso era fijo, porque antes todo el mundo, todos íbamos para el campo. No es como hoy, hombres y mujeres y todo en el campo, todo. Y cuando había tormentas, habla ahí cuando había viento. A resguardarse. Cuando había viento, si tú comías en el lado, tenías que subirte en la peña para poder comer. Porque antes corría mucho viento, muchos jables. Muchos jables. Tú no ves que estaba todo roto. Todo roto. Eso se montaba meano, vallado de jable,
a la altura de un Ahora corre tanto como antes. Ahora no te corre porque está todo manchón. ¿Cómo te corre si está todo manchón? No sé. Pues hay un pisco, lo que quiere que está hollado, roto. Y las polvaceras cuando hay viento da mío, si estuviera roto, todo, vuelan hasta piedra. Roto se refiere a plantado. Arroturado. ¿Ah? Arroturado. Roturado. Roto que Trabajado. se trabajado. Sí, Trabajado, no ahora como ahora que está todo manchón. Y los meanos esos se formaban mucho antes. Grandes. De alto esto, casi de alto esto, puesto que broma. Yo llegué a ver meanos de sable, pero eso como casi como media montaña, hombre, casi como media montaña aquello, pero meanos hechos como una pelota, te van formando una caldera. Luna, sí, en luna. Sí, que venían de Famara. Claro. De Famara, y se venían a desaparecer, a llegar aquí al camino Moñique, arriba. Iban avanzando. Avanzando. Ayer estuvieron ustedes con Casimiro, ¿dónde? No estuvimos sino hablando con él como estamos ahora. ¿Dónde? En la vía. ¿En la villa? Mm. Allí va a meter aquí en el lado. De la casa amarilla para arriba, donde está la carretera, la caleta, Sí. por allí para adelante, venían los meanos, haciendo la caldera, aquella la caldera. Caminaba. Sí, y llegaba a desaparecerse entre el camino Moñique y el camino Tiago. ¿Y cuánto tiempo tardaba en hacer todo el recorrido, el meano? O sea, ¿cuánto? Según el viento, según el viento, el día que no había viento, pues estaba Sí, el ave quieto allí. Claro. Pero cuando había viento, vi aquello moliendo, y caminaba de Famara, del lado de Famara. Sí, señor. ¿Y había alguna manera, cuando había un meano así avanzando, de que no pasara por la tierra de uno? Y vas a ver quién lo tajaba. ¿Quién lo tajaba? No sé si a lo mejor había alguna técnica. Pero hombre, el meano caminaba por donde le daba la gana, por donde lo tocaba el viento. ¿Y que cómo dejaba aquello después? Pues Cerrado, ¿no? si estaba plantado, terminaba con todo. Ya no había manera No de hay salvar nada, aquello, ¿no? nada. Que va. Y al lado porque se lo lleva también por roque. El volcán que hay, la parte del volcán esa, el volcán que viene de Timanfaya, la que corre la lava para allá abajo, el volcán, sí, le sí. dicen ustedes. Volcán. ¿Usted escuchó algún cuento de antes que le decían que qué había allí antes del volcán? No. No. Y pero por el volcán pasaba el camino de Solavilla, ¿no? El camino del Sol A la villa. a la villa. Tenía que ¿sabe? cruzar por ahí, ¿no? Uy, pues la vereda esa que yo digo, lo cruzaba Ok. el camino que pasó, porque el volcán va a tener cerca de Famara. Sí. Y tiene que cruzar de eso para ir para la villa. El largo. Ya pasé el largo como las serpentías que había antes, por allí, cruzaba el volcán. ¿Y estaba marcado ahí el camino o pasaban un poco más para un lado, un poco más para el otro, indefensa? Nada, yo aquello marcado no aquello. Yo creo que esa vereda se la han quitado ya por mi gusto. No se ve ya. No Y sé. ¿Se acuerda? Si lo ves, se acuerda los lindes del camino. Si voy allí hoy sí me acuerdo, pero aunque hace muchos años ya que no transito por ahí, pero eso ya después, eso se desapareció como ya han abierto. Esa misma, aquello ya no va nadie caminando, eso se olvidó. Y pues bajaba otra que yo de la villa, para unos señores que tenían otra vereda, había otra vereda, por unos terrenos que estaban que tenían de las laderas para adelante,
¿sabes? De la ladera para adelante. Pero eso ya la gente ya se han muerto, los terrenos de eso ya están de manchón, y la que no está de manchón ya tiene sus furgones, ya entran por la carretera a la Caleta, claro. y esas veredas todas se han perdido. Se han perdido. Y... Ay, perdón, que no me acuerdo. Nada, sigue. Ahora... ¿Qué plantaban en el Able? En el Able, batata. Bueno, en el Able se plantaba casi de todo, porque se plantaba batata, garbanzo. En el Able se plantaba mucho garbanzo. Garbanzo también, ¿no? En el Able sí, lo daban bueno. Pero claro, después eso se dejó, porque ya la gente ya se pegó a arenar más tarde. Pues ya el que plantaba un pico de garbanzo en el Able lo plantaban aquí, en la arena. Y luego que en el Able ya de último había que guardarlo, cuidarlo, porque los cuervos se lo comían. Ay, pues los garbanzos... Calabaza, sandía y... Tomate. Tomate también. Tomate es el que quiera, más que se plantaba poco, pues aquí los otros aquí no estamos dedicados a los tomates. ¿Cereales? ¿Cuáles cereales? Cereales. Trigo, cebada. Lo más que en el Able lo más que se plantaba era centeno. ¿Usted llegó a plantar centenos? Sí. Pero para abrigar la hora. Para abrigar solo. Para abrigar. Porque el trigo también aquello, el trigo se plantaba poco en el Able, el trigo se daba menos aquello, se plantaba un pisco, ¿sabes? Un callo. Pero sobre todo en centeno. Para cultivar. Para abrigar lo que tú abollabas. Como no había julaga, porque antes todo estaba roto, pues no había julaga. Hoy sí hay julaga, pero la hay, pero ya seca, porque como no hay llovido, está todo seco. Y porque está todo manchón. Pero antes para haber una julaga había que... No había julaga. No había julaga. Está todo roto. Entonces, para hacerlo, para proteger, para socar, para bardar, ¿qué se cogía? El mismo centeno. El mismo centeno. El centeno se arrancaba, se secaba de una altura fina, y después se abría un surco y se iba tendiendo tendidito. Para que quedara como una alturita. Y después se arrimaba a tierra en el tronco, y después con un palito se enderechaba, y uno enderechándolo y otro arrimándole sable. ¿Y para qué servía el bardo? ¿Para qué servía? Pasó con las alderas, para abrigo. Para abrigo. Claro. Y después lo arrancaba. Cuando te cogía las batatas lo arrancaba. No lo arrancaba. Y ya para plantarlas para otro año. La dejaban. Tenías cuidado con él, te duraba 2 o 3 años. Pero duraba 2 o 3 años el bardo, o sea, El bardo, cuando terminabas de coger las batatas, sí, lo arrancabas. Sí. O antes de cogerlas. Vale. Y los hacías un montoncito, aquello, y le ponías un plástico por encima para que cuando lloviera que no se mojara. Porque si no le entraba el agua por allí, se pudría y lo volvían a utilizar después. Exactamente, hasta que sirviera. Hasta que se perdiera. Hasta que sirviera. Y las tierras, o sea, se plantaba todo un año, se ajoyaba, por ejemplo, y al año siguiente ya no se plantaba, ya no se cultivaba esa tierra. A tercer año, se plantaba a tercer año. Todos 2 años sin nada. Todos los años plantaba, tú plantabas una este año, y la que tenías así la plantabas ahora para el año. Y después la cogías este año, a todos los años la volvías a plantar otra vez. Vale. No todos los años. Entonces descansaba uno. Exactamente. Descansaba uno. ¿Cómo se le dice? Que las tiras esas de los bardes, ¿cómo le dice? ¿Tienen algún nombre? Melga. La melga. La melga. ¿Qué diferencia entre la melga y el bardo? Igual. Igual. Las melgas son las tiras.
Y la melga, le eché la melga para abrigo, para abrigo también, y después antes con las batatas, ya que ya no, el viento no le hace daño a la ladera, lo arranca la melga esa, y lo ciega, o lo ciega antes de arrancarlo, sí. Y lo deja allí, y pues si te parece lo arranca, y los hace un montoncito también para otro Pero lo año. que le llaman ustedes melgas es la tira de centeno plantada. Exactamente. Si es seco no le dicen melga. Si es seco es un bardo. Es un Un bardo. bardo. Si lo ciega y lo replanta, es bardo. O sea, lo pone otra vez bardo. Okay. Eso es lo que queremos. Allí la ladera es esta, la ladera. Hay allí como muros abandonados, en terrazas así. O sea, las laderas, toda esta tira de Morro del Hueso está ahí. Hay De como Famara. unas tiritas, unas piedras ahí abandonadas. Allí se plantaba aquello, como unas terrazas. En el hable. No, no estamos hablando de las laderas, en las laderas, Sí. en la ladera de la montaña, de Sí, los morros sí, estos, sí. hay como unos muros de piedra, como en terrazas así. No se ha quedado. Y Cuando uno va de eso a Teguise, antes de subir para la villa, antes de meterse en esa cuesta, ya no es hable, porque claro, ya es subiendo, y en esas laderas, no recuerda ver así como unos muros de piedra, unas terrazas. eso porque por allí había Una una terraza escalonada así. pero o sea, porque por allí pasaba una tubería, También, sí, pasa la Sí, tubería pero Famara, ¿no? la tubería de Famara. Allí se plantaba, eran como unas terrazas así escalonadas. Como si fuera un escalón, pero... Gavia. Gavia, le dicen Sí, Gavia. Gavia, se llaman Gavia, Gavia. le dicen Gavia. Sí. ¿Y qué se plantaba allí? Pues se va o lo que tú le echaras. Lo que tú ¿Usted le llegó echaras. a plantar, o vio plantar? Yo por allí transitaba poco. Poco. O sea, transitaba poco. Pero eso era para aquello, porque yo cuando más transité yo eso por ahí fue cuando fui para la villa que dimos, cuando la casa del agua, que dimos buscar agua a Famara, a las laderas, A las laderas. a la ladera que era el agua de Famara, ¿sabes? Que era agua de la playa, salada, Que estaba que era como en un tanque que había ahí, que abrieron un pozo. un pozo. Allí en la ladera había un pozo Ok. y sacar claro, o sea, dieron con agua cuando llegó a la altura del mar y aquello. Y después había una galería atrás en el rincón de la paja, Sí. ya ¿sabes? Yo llegué a entrar de allí dentro, un cacho lejos, que la casa aquella para allá. Llegué a entrar. Caminando la galería todo ese tramo. Sí, Ay, yo mi madre. y otro. Y muchacho, y tenía pero esa era agua más dulce, filtrada de rico. Claro, pero la de Famara, La Famara del salón. salada, Esta la veía. si no había otra, es la que había, ¿no? y no había otra, los camellos de eso, de Muñique, hasta del cuchillo, Iban allí. sí, acuerdo los riqueteados. Y aquel. O pues tú si era salada, que plantamos batatera y le echamos agua de esa, y no salía, Le pegó. pegaba así, pero secaba chinito aquello allí, y se perdía. Agua salada, hombre, agua salada. Y aquella parte entonces la llevo plantada. La llevó a usted a ver plantada. Esa zona de las laderas. Sí, ¿Y qué plantan allí entonces? plantaban también, hay costumbre de plantar también un cachito de millo, Ah. o de millo, o arvejas. Arveja, también arveja. Sí, llegué yo a ver plantar arvejas allí en la ladera, y aquello, y lo que no era mucho dejable, ¿sabes? Aquello. Y Claro. igual que el campo,
pico de esto y otro pico de lo Un que poco había. de todo. Y batatera también llega a... Ah, sí, en las gavillas esas. Sí, Cereales también, cereales, centeno y eso. y también de todo. De todo lo que mira, sea. en cosas en en cosas de ese tiempo, en cosas de campo eran todo Lo que te dieron. lo que se diera, porque aquí no es igual que hoy. ¿Sabes? Si tú querías comer tenías que plantar de algo, ¿sabes? Porque hoy es distinto, porque hay granos de todas clases, hay granos de todas clases. Y aparte de eso que no te venían los granos, no te venía tampoco como vienen hoy los granos. Los granos eran lo que tú... Lo que cosechaba del Exactamente. anterior. Sí, exactamente. Y el millo en el jable no se daba, ¿verdad? El millo en el lable también se daba. ¿Sí? Sí, el millo en el lable también se daba. Yo llegué a ver millo en el lable pues, no hace tantos años. Sí. Sí, el lable... Se daba todo. El lable se daba de todo. De todo. Lo que pasa es que el lable pues, siempre es hable, ¿sabes? Siempre es hable. Y cuando se ajollaba hasta buscar la madre o... Depende. Si era mi hondo, se dejaba a la mitad. Y si era una altura asina, tenías que buscar la madre. buscar la madre. ¿Dónde podía ser? Yo ¿De dónde podía ser? Cuando había muchos pesar, ¿cómo de dónde podía ser? te estoy diciendo, cuando era mi hondo le dabas tú de este tamaño. La misma profundidad. Sí. Pero el jable, ¿cuán hondo podía llegar a ser? Es decir, ¿qué profundidad de jable podía tener? El lable no es parejo. Claro. Hay joyas que hay terrenos que tienen esto. Ya hoy es distinto. Ya hoy están casi todas peladas. Por cosas de las máquinas. Por cosas de las máquinas. Pero antes toda de casualidad había una tierra pelada. Había zonas en las que ustedes... Pero había zonas que tenían esta altura y otra esta, pero el lado en los parejos. Y pues dabas con una joya que a lo mejor tenía el alto de la puerta esa. Pero ya hoy se ha pelado todo. ¿Y cómo le decían a las tierras, al jable que tenía mucha profundidad, cómo le decían? Cuando tenía mucha. Decía un nombre, tenía un nombre. Que estaba hondo, que tiene mucha altura. ¿Y la que tenía un poco? Que está pelada. que está pelada. Y había también, o sea, cuando uno empezaba a quitar el jable para hollar, estaba el jable seco. ¿Y cuándo se empezaba a encontrar el jable húmedo, mojado? Mira, no me digas nada. Yo llegué a hollar. Eso sí era en trabajo. Eso sí era en trabajo. De sol a sol, en los 10 de mayo, que son los 10 chinillos, ¿sabes? Son chinillos. Y antes pues no habían relojes ni la muñeca. Se había que pegar a joyar a la salida del sol, hasta la misma noche, partando jable para joyar, para hacer platillo, como le decían. Eso, el platillo. Pues más de una cuarta de jable seco. Había que golpearlo todo para después abrir el hoyo y fundar el jable mojado, no fundarlo encima del seco. Claro. Porque después al taparlo, si le echabas jable seco al hoyo, no pegaba la madera. Tenía que ser con jable mojado. Rellenarlo otra vez con el mojado. Exactamente. El mismo jable que tú sacabas, Sí. le echabas el tierco abajo en el fondo y después había que picarlo por los lados y después taparlo otra vez. Trabajito. Eso sí era un trabajo.
Y antes de hollar, antes de empezar a hollar, lo preparaban, lo araban, lo... Antes no era, los arados vinieron más tarde, pero antes era toda mano. Toda mano. El hable seco y el hable mojado tenía que pasar por los brazos de uno. Era pala. A pala. Sí, y después vinieron más tarde unos arados que eran asina y con unas orejeras, unas chapaletas anchas, se le ponía el camello y el camello iba tirando y iba apartando el hable seco para... Como haciendo el platillo, pero... Exactamente. Pero si había muchos hables, te sacaba la mitad, muchos hables secos te sacaba la mitad, la otra mitad la tenías que sacar. ¿Había que volver a pasar o...? No, a la mano, con la pala. Ahora, si tenía, a lo suponer, una cuarta o una mano de hables secos, sí te la apartaba. Pero si tenía... Y a lo mejor te quedaba un poquito, pero ya era poco, le pasaba la pala. Pero... ¿Y hay sí. una hora mejor en el día para hollar, para tener menos, para que haya menos hable seco, o el hable seco que hay es siempre el mismo? El mismo. Quiere decir que si no llueve, el hable, si llueve, cuando llueve, si no llueve más, el hable se va bajando. Eso, se va secando más. Exactamente, hasta que llegue a la altura del hable seco. Hable seco. ¿Y en el año la mejor época para hollar cuál era? Pues en enero, cuando yo... Claro, cuando había llovido ya. Exactamente, pero en enero era una planta mala. Claro, no se daba mucho. Exactamente, era una planta mala. Ahí sí, porque no había que apartar, lloviendo no había que apartar hable, claro, sino apartar la piedra, si tenía piedras y abrir el hoyo. Claro, ya era un trabajo menos. Aquello, pero era... Y para romper la tierra antes lo hacían a mano. La hacían a mano toda, para romperla, antes de llegar las rastrillas y los arados. Para hollar sí, pero después... Para romperla, se rompía con un arado, con un camello. Con un arado. Camello y con el camello. Y la raspilla después para quitar. La raspilla es para cuando está limpia, que llueve y sale la hierba chinija esa menuda. Para quitar la hierba. Y que para no estar arando lo hace más ligero y le pasa la raspilla. Usted llegó a utilizar la barrilla, no creo, ¿no? La barrilla para echarle a los animales, Ah, sí. Para echarse a los animales. para los camellos. Y los cuentos de antes no decían aprovechar la barrilla para hacer jabón. La quemaban y eso. Yo llegué a ver a mis tías lavando con barrilla, lavando toda que la barrilla es agria, lavando con barrilla, pues, y si había jabón, que no había dinero. La quemaban. No sé cómo es aquello, porque me gusta que la llaman a remojo. Ah, y entonces el agua se quedaba... No le echarían en una pila. Me parece que sí, no me acuerdo muy bien, pero para mi gusto una cama de barrilla y encima la ropa que la ponían de remojo. Y después al otro día o a la tarde, no sé qué, si era por la mañana, pegaban en una pila a tregarla. Pues, quiere decir, no es igual que la lavó la mano, a estregarla lavando la mano. ¿Y el cosco? El coco era, se cogían para los animales, para los camellos. ¿No llegó nunca a escuchar hablar del gofio de Cosco y esas cosas? Yo sí lo oí, pero yo no de Cosco, de tronco de palma también, dice que las hacían también. Ah, sí, de tronco de palma. ¿Tronco de palma? Sí. ¿Aquí? ¿En Lanzarote? No, aquí en Lanzarote no, aquello. Pues de Turay sí lo hicieron. Ah. Y aquello, pero de gofio de coco también lo oí, sí, pero aquí no le tocó. No tocó. Aquí no se le usó eso. De allí, de la zona del volcán que le dice usted, ¿sacaban piedra ahí? Antes te sacaban piedra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cosas de la arena, para hacer paredes, Para hacer las abrigos. las paredes, para hacer las paredes. Las paredes, pero aquí en el hable no es la... Los arenados, eso que se arena, ay, mira, eso es arenado. Sí, esas paredes.
Pero el Jable el volcán de aquí de Jable. El volcán de ahí sacaban piedra. Donde está la de... Casimiro. Sí. Te sacaron piedra, yo llegué a sacar piedra allí, Sí. pero para mí, por delante de la casa, en el volcán, que en el corral, antes de llegar a la casa amarilla, Sí. más para adelante, y yo iba a sacar piedra, Sí, ¿sabes? Y estuvieron sacando algunas piedras. Y con máquina, ¿no? Más adelante estuvieron sacando. Pero ya no te dejaban, No, ya, claro. no te dejaban. Si querías piedra tenías que ir al complejo. Sí, allí atrás. en la Allí, frontera, pero claro, pagando. A ver, pero antes no, y era una piedra, mejor piedra que esa sacada de ahí, ¿no? porque eso no es más que piedra lisa. Ustedes los cuentos de antes, de la vida de antes, hablaron de alguna tormenta Jable que tapó pueblos y todo ahí en el Jable. No. Yo no aquello, porque ahí dice que había un pueblo, pero yo no sé si ese pueblo, pues sería un pueblo, sería una media docena casa, que está entre el camino a Tiago, que le dicen los Pirineos, Fiquinineo. allí. ¿Tú conociste a Augusto del Tiago? ¿Dónde está Fiquineo exactamente? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Es pegado entre el camino Tiagua y el camino Muñique, Las cruces, las cruces. de las cruces para atrás. Para adelante, para el mar. Todas las caminos son, Ujú. para atrás, al llegar al camino Muñique. Antes del camino Muñique, aquello por allí le dicen los Pirineos. Vale. Allí, Augusto, ¿tú conociste a Augusto? No, No, De Tiagua, no lo conociste. no. no, yo a mí no suena. Ni Augusto no. No, No lo preguntaba. no, pero vive. No, se murió. Ah. Pero la mujer y una hija, la hija que era talista, ¿Cómo eran los apellidos? Hernández. Hernández. Que conocía aquella zona, tenía tierra ahí. Allí él compró allí, Sí. y eso lo vi yo. Y sacó allí los cimientos de una casa, De la casa. y dio también hasta con ajibe, ¿Ah, sí? hasta con ajibe. Mira, yo sacó unas piedras allí, claro, y sabía que era de la casa porque estaba hasta encalada. ¿Y a quién le compró la tierra? Esa tierra se la compró a Juan Bentancor. Juan Bentancor del Tinajo. Bueno, Juan Bentancor era de aquí de Tavo. Este no será el padre Perico, el de la tierra, es Fiquineo. Padre Perico, ¿cómo se llama? Perico. Hernández será. El padre de Perico, De Perico, la hermana trabaja en el ayuntamiento. Carmen. La casa está enfrente del supermercado. La casa es ¿Del supermercado? del supermercado. ¿O no? de Tiagua. Sí. Sí. Ah, vale. Esa ¿Esa familia? ¿Cómo que familia? ¿No? Augusto no tenía familia. Es Augusto. Ese, Eso, ese. ahí. Y la hija Augusto trabajaba en el ayuntamiento. Ah, Carmen, pues estamos Carmen. hablando de... Pero esa chica está Está mal. Está mal. Sí, Está no mal. ver. Está mal. Mm. Pues ese dio le compró a Marcelo Bentacor, uno de Tina, bueno, es de Tavo que son Tinajo, a ver, y le compró que es el que dio con la casa, con la casa aquella, Ajá. y porque se vio las paredes, que yo las vi, las paredes anchas así, encaladas con cal, y se vio la jibe también encaladas aquello, en tullida. Y no se veía nada desde antes de empezar a No, picar no. ahí, no se veía nada. o Nada, sea, que dijo que porque él pegó a sacar piedra, porque creía que no se moría, ¿sabes? Hizo allí un sello. creía que no se moría. Sí. Mira, una vez fuimos, llega por aquí, que antes tenía el costumbre de venir, uno de Guatiza, que es casado en la villa. Pues es el dueño del supermercado que está allí en la villa. Ah. Eso es exactamente. El bazar. El bazar de la villa. El bazar. Allí Sí, donde sí, estaba sí, la sí. casa del médico antes de aquí. Ah. Y antes tiene costumbre, dice, coño, ¿dónde vamos
no tienes por dónde ir hoy. Digo, pues que no tengo por dónde ir. Digo, yo no me dedico, si me dedico en el campo, tengo siempre donde ir. Dice, vamos a dar una vuelta por ahí. Coño, ya me tienes harto, con tanta vuelta. A veces me sacaba aquí, me llevaba a Guatiza, porque eres de Guatiza, y a Lable. Dice, ¿y tú sabes dónde quedan los Pirineos, eso? Digo, qué sé yo. Fíjate tú, hasta hace tiempo, hasta no hace tanto tiempo, no sabía yo dónde era. Y bueno, lo digo por esto de gusto. Digo, ¿y cómo sabes tú que había un pueblo por ahí? Dice, porque yo leí en un libro que tiene en la iglesia y nombraba ese pueblo. Sí, es cierto. Ese pueblo. Sí, se nombra desde mucho tiempo atrás. Sí, digo, qué sé yo, digo, yo qué sé. Digo, yo estoy por aquí, de aquí para allá la he conocido Las Peñas. Las Peñas. Como eso tiene mucha peña y aquello. Las Peñas. Bueno, había un calor, muchachos, que a mí. Estoy metido, tirando para el lado, a llevarme al lado. Digo, estoy harto de dejarle y tú me traes a ver el lado. Pues bueno, llega la mujer de Augusto con él. Allí lo larga, él llega a mí nada más, de Gatia que parado, porque ya se mantenía poco aquello. Sacando piedra, de rodillas sacando piedra. Sacando piedra. Allí lo largó la mujer se marchó, no tenía ni una botella de agua, mira, él no tenía ni color de gente, todo colorado. Le pregunta, bueno, sé, dice, Augusto, ¿tú no sabes cómo le llaman esto por aquí? Entonces le dijo, dice, esto por aquí, dice que le llamaban los Pirineos, no sé qué. Dice, ¿no ve? Digo, pues él sabe más que yo. Uy, pues yo qué te digo, que yo por cosas que no he oído nunca. ¿Y qué había que encontrar allí en los muros? Aparte de los muros, tiestos o algo de eso. Ahí lo que sabía cucharas el agua. Cucharas el agua. A ver, pero te digo, sacó piedras allí a miedo. Pero yo no sé si había más de una casa, sino por lo menos encontró una allí. ¿Y qué hizo con la piedra? Y pues la piedra la estuvo haciendo un montón. Por eso cuando hizo un pardón de piedra allí, digo, ¿esa piedra para qué? Junta ahí. Esto para cazar peras de conejo. Se la llevó. Y después se desapareció la piedra allí. Se desapareció. Se la llevó. Y después, según la iba sacando, la iba tirando, algunos se la llevó, se la llevó, si no creo que fuera él. A ver, pues bueno, para terminarte, digo, yo también lo llevo. Le dijo, bueno, dice, Augusto, ¿tú quieres que te lleve a ti agua? Coño, si me lleva así. Digo, si Augusto te ve a ti en Eslable, o a mí, te llevo por aquí. Aunque te muera, aunque supiera que te moría, asfixiado allí, no te lleva. Yo lo conozco bien, lo conocí bien. Y le gustó que di con él, bueno, a llevar a ti agua. Y la mujer lo largó allí, como dicen, muérete ahí, asfixiate ahí si quieres. Y no le di agua. Él está colorado como el jersey de este. No tenía color de gente. No tenía color de gente. Coño. Pero eso se lo dije yo a él después cuando lo largó en Tiago. Cuando lo largó, dice, ¿qué voy a hacer? Coño, me dio pena de verlo. Digo, uy, si animales eran animales de la mujer. Digo, la mujer no sabía que el hombre no es para ir pasable de la forma que está el día. Y lo largó allí. Carajo, a gusto. Sí. Entonces, ¿pero qué buscaba el hombre cuando empezó a...? ¿Qué buscaba?
Su amigo de Guatiza que buscaba cuando se puso ahí a... Para saber, Ah, dónde era. vale, Y vale. digo, ya quédate tranquilo. Digo, más tarde vendrás a buscar, vas a la iglesia otra vez a mirar el libro, a ver si encuentras otro Otro pueblo y buscar. para que me vengas a buscar a mí. Ok. Aquello, para dar una vuelta en el aula y dice. Entonces el nombre Fidineo no lo conocía usted de antes. De antes no lo conocía. Pues hay una peña allí también que se parece al nombre, la Peña Las Cucharas. ¿La conoce? La Peña del Coral es que oí yo. Peña el Coral, ¿cuál es la Peña? ¿Sería la Peña Humar? La Peña del Coral es por camino allí, que yendo para allí mismo donde yo digo, del camino donde estamos nombrando. Para allá, para Contra Moñique, hay una peña allí, le decimos la Peña del Coral. Peña el La- Coral. La Peña Humar. Peña Humar. No, Omarén. Omarén. eso no me suena. ¿A quienes hablen las cabras las tenían sueltas o las tenían en corrales? ¿Las cabras? Las cabras, las ovejas, ¿las tenían sueltas o las tenían en corrales? El que era para soltarlas era sueltas, allá abajo en la misma peña las encerraban, pero en la noche. Siempre había ganado allí. Y si la tierra estaba cultivada, como Se tajaba de lo plantado. esperaba que dejara de plantar y después se... No, las cuidaba, te ponías cuidando a las cabras que no se dieran, no fuera para los que genes. no Claro, fueran para- claro. Que no fuera para los genes. ¿Y era mucho la extensión de tierra manchón para las cabras o no? Va, antes, por eso mismo el ganado que veía aquí, Jairo, el que la cuidaba, un día para el volcán. Porque en el volcán no tenía... No tenía plantado nada. Exactamente. Porque por aquí se planta... Todo. Bueno, todo no, porque un año se plantaba Eso. del Camino Sol para contra la villa, para el volcán, y otro año del Camino Sol para acá. ¿Sabes? Y ahí sí, un año sí y otro no. Como es, un año plantaban de arriba el camino para arriba y otro Sí, para abajo. sí. Pero eso porque tenía mucha... Eso eran las tierras de Santiago, Hernán. No, aquí entre nosotros, y aquí entre ¿Sí? nosotros, sí. Sí. Pero las tierras eran de ustedes. No, sí. ¿Era de Sí. ustedes todo aquello? Todo. aquello? No, lo de Santiago no. Los Santiago no, los Santiago es un cortijo todo. Sí. Es un cortijo todo. Pero hay del camino de Tiago, de Moñique para adelante, ahí no entra No era de Santiago. de Santiago. No. Bueno, de Santiago no es que de don Paco Ramírez del Soportología. Y de allí pues teníamos el que tenía, a lo mejor un cacho, o tres, el otro lo mismo y así, ¿no? ¿Sabes? Y entonces se organizaban así, un año plantaban Exactamente. y iban todos para el mismo sector. Sí, se plantaba un año un cacho y otro año otro. ¿Sabes? Porque había mucho viento, que decir, no podías aullar solo como ahora este año, Claro. ahora que está todo manchón. Y ahora pues no lo planta. Y ahora que planta. Si lo que plantas no lo vendes tampoco. No lo vendes. Ni que batatas hay en el área que no hay ni cico. Y aparte que no llueve tampoco. Ya. ¿Le importa si le saco una foto mientras hablan? A mí, No. lo soy comido el favor. Sí, que sí. Y habían corrales aquí en Ajable, corrales, lo que se llama corrales había. Yo no Manejable. lo único corrales que yo conocí fue esos de las peñas. Y en las laderas también había muchos corrales. También había 2 o 3 corrales. Ay. Pero aquí en el Lable no había corrales ninguno. La cal llegó a sacar cal allá, los hornos de cal de arriba de... ¿Eh? Los hornos de cal de la villa llegó a sacar cal. Allí yo no conocí ninguno. No conocí. ¿Arriba de la villa? Sí. Coño, yo no fui arriba a buscar cal, no dimos a buscar cal allá Iba a arriba. buscar cal allí. Sí. La tenía Leandro Delgado y Luciano.
no hay nada, había 3 escaleras. Sí. Entonces, de Humarén no le suena. No le suena. Las putas de Figuineo tampoco. Las cuentas de los viejos de antes, de viejo. Que decían que había mujeres en Figuineo, que había brujas en el Jable. Eso sería en el tiempo de las casas esas que Augusto encontró. Claro. Eso. No, sí, ya usted conoce gente que vivía ahí, ¿no? Pero que se dijera. De un cuento que le haya contado este hombre mismo, Santiago Hernández, cuentos de viejo de eso. Santiago No hablaba mucho de cuentos, no. Él hacía negocio, ¿no? Sí, ahora que para mujeres no es una fiel. ¿Ah, sí? Sí, pero él las hacía poca parada con nosotros. A ver, pues yo estuve con él, pegamos a olla en el Lable y él no se acercaba. Claro, todo me lo dejó para mí, al cargo mío, y él a su negocio. A su negocio. ¿Usted qué trabajaba? Para cosas de los camiones y patratos, comprar cabras, tratar no, comprar sí, y tratar camello sí, ya aquello. Así era cuando había un camellito, venía gente de Fuerteventura con camellos, cuando había camellos de Fuerteventura que venían vendiendo por aquí. Y me decía, Manolo, ¿te gusta este camellito? Digo, porque llevo un camello macho, era una locura. ¿Qué le dicen camella siempre? ¿Camello era jodido o algo? El camello quiere decir es más peligroso ahora mismo, porque si es medio malucho, y cuando se calentaba, si intentaban de norar, no taraba. Pero a mí no me sucedió nunca. Y a última hora le dije, digo, ¿para qué quiero yo si me gusta? ¿Para qué vea aquello si me gusta el camellito? Digo, si cuando más contento estoy con él, ya me levanto por la mañana y ya no está por allí. Porque los cambiaba. Pues exactamente, y aquello, digo, a mí me gustan todos, tanto se me da que lo compre como no lo compre. Y digo, cuanto más contento, usted los compra, yo los enseño y después camina, lo trata con otro, lo vio, lo vendió. Digo, yo no quiero saber nada. Si a usted le gusta, lo compra, y si no, aquello. No se hacía el dueño, no se hacía el camello al dueño. Tenía que hacerse, ¿no? Hacerse a uno. Sí, pero un camello cuando se calentaba, quiere decir, el casco no está muy bien, y si intenta de rinar como nosotros le decíamos, no te lava. ¿Cómo se decía? ¿Rinar o reinar? Rinar, que se niega a trabajar. Eso, cuando sí, dando vueltas, y a lo mejor va sobre de uno. A ver, y yo además yo me había apurado con uno. ¿Cómo? Me había apurado con un camello. Sí. Pero eso estando yo aquí, y el camello no era mío. Claro, que eso también es difícil, pues un camello ajeno, ¿no? Yo por Tolete, es de un vecino alquilante. Resulta que yo tenía uno, era más alulo, entonces trabajaba en un cine de portero, está Julio, uno de esos, que era familia, porque casado era casado, familia de la mujer, no sé si tío, aquel, y estaba de portero, y ese Julio tenía un cine en el puerto y lo tenían de portero allí. Entonces me dijo, Manolo, ¿por qué no, coño, está el camello mío fijo echado ahí? ¿Por qué no me sacas el camello y trabajas con él y coño, que está fijo echado ahí? Digo, yo no.
Digo, yo no, digo, pues estoy enseñando el mío. Coño, ustedes son dos y aquello, un hermano mío y yo. Digo, yo no. Digo, y yo no, y ahora mismo yo te llevo el mío, el tuyo, donde está el mío, intenta de no arar, y ¿qué les hago yo? El camello no te hace nada. Para hacerle caso lo llevé, entonces, y no sería un lunes. Por días de Pascua por ahí fue, no sé cómo fue. Yo me levanto temprano y voy allí a la casa, a la gallanía, lo saco, muy tranquilo, lo tucho, lo ensillo, le pongo garao, y en una esquina tenía 2 palitos, y yo me enamoré de uno. Yo tiro, entonces le dije a mi tía, digo, mira, cuando el domingo se levanta, que lleve el majarulo mío para abajo, para el lado. Y precisamente ellos hacían unas tierras allí con Santiago, allí delante de la casa amarilla allí, al lado del camino Muñiz. Y estaban los camiones sacando jables. Los camiones de Santiago sacando jables del camino. Para poder entrar por la orilla, por el camino, para sacar los frutos de él. Para sacar los frutos de él. Sacando jables y poniéndolo en aquellos morros para allí. Bueno, parece mi hermano con el mío, y toca la casualidad que el palito que yo llevé estaba partido. Pues me pegué a hablar con él, llega mi hermano con el mío, allá se pega entusiasmándose el camello con el mío, y venga tocando la vejiga. Pues le dije a mi hermano, digo, mira, escóndete ese mío, llévalo para allá, por una joya para allá y escóndalo. Lo marras para allí y ven para acá. Ya. Pues yo no sé cómo me ocurrió. Mi hermano llevó una varita para mí, una varita finita, de tocarle por aquí, porque me lo dijo un moro. Pero en la morra. Y un moro me dijo a mí, dice, tú a un camello no le des por la caja del cuerpo. Dale por aquí, dale aquí encima de la ternilla, aquí. Y era verdad, porque yo hice la fermentación en otro, en uno como yo viejo que tenía Santiago allí amarrado, y le digo una varita chinilla fina, aquí, y que el caballo se enseña, y tiro el cogote encima del pesebre, y eso fue con una varita chinilla. Pero claro, yo no le podía mandar porque el palo estaba partido. Claro, no llegaba. Y aquello. Y después con la varita que me llevó mi hermano, pues le toqué, pues nada. O sea, el camello pasó sobre mí, mi hermano atrás con el lado, y aquello. Entonces Fano, que es un hermano de Casimiro, y estaba allí con la máquina, llenando los camiones de jable, en el camino. ¿Cómo se llamaba, perdón? ¿Cómo dijo? Fano. Y en esto, un chofe de Teseguite, Fano, mil camellos encima Manolo. Fano se bajó de la máquina, cogió una palanca, esas que ya antes le usaban los camiones para cuando se picaba una goma sacarle la llanta. Una palanca alto. Mira, yo que estaba por delante del cogote del camello y el cogote encima de mí, del camello, pues yo ya no le podía yo mandar con la varita aquella, el camello empinado. Viene Fano con la lechosa palanca aquella, fue de tantas ganas que él le mandó al camello, se le escapa la palanca a las manos y me segura en el muro. Gracias que la palanca quedó así acostada. Si es de filo, me parte. Sí, si es de filo, me parte. Entonces, allí pegó Fano con la palanca aquella y yo también con la vara aquella. Mira,
perdón la palabra, la mierda que cagó no cabía en el barreño ese. Los ramillos cada mí. Digo, no, entonces yo me marché aquello. Digo, no lo dejes más, Fano. Dice, no lo doy, lo que no mata. Dice, tú no vales más que el camello. Digo, sí, pero ya estoy vivo y aquello, el camello, los ramillos, cada mí. Esto todo el día lo tuvo mi hermano, yo no haré más, ni haré con el mío, sino mi hermano estuvo todo el día dando con él, ni tocó la vejiga en todo el día, ni se viró. Entonces Carmelo me dijo, dice, Manolo, tú tienes que tener algo con el mundo. Que no tengo nada, yo no me siento nada, Carmelo. Que sí, me bajo los pantalones, mira, lo que es el ancho, que no era menos de la vaca, que yo lo tenía señalado aquí. Pero claro, no me sentía aquello. ¿Y cuántos días me costó? ¿Cuántos días me costó que no podía dar un paso después? Ay, el día siguiente cuando se despertó, aquello, vamos. El camello que te va a tumbar, te va a caer. Vaya a ser sin moví. Que se empinaba y se ponía. ¿Usted dijo que el cogote empinado y yo bajo del camello? Te va a caer. Oye, pues de momento si me tumba ese lleno encima a mí, o me da algo, digo, se lo puse en la casa, digo, ya puedes tener camello todo lo que te quede bien, que yo te libre tú lo sacar más. Y yo creo que algo a ese también se vio apurado con él, porque seguía lo capó. ¿Sabes? Seguía lo capó y aquello. No los cavaban todos. No los capaban todos. Claro, el camello manso nunca. No hacía falta. No. Y la camilla era más mansita. La camella sí. Además yo tuve uno. Porque te hablan de camellas, no hablan de camellas. Ayer en Soy hablan de camellas, no de camellas. Preferían las camellas, ¿no? Las camellas, y yo era lo contrario, y a mí me gustaba más un camello que la camella. Porque las camellas gramaban mucho. Un camello no. Y sin embargo yo tuve ese mismo majalulo. Ya después, aquí en la mano mía se calentó unas 2 o 3 veces, pues ya después mi hermano se casó. Digo, ¿y yo qué pinto yo con este camello ineslable? Digo, por casualidad que era un camello manso, pero por casualidad yo me había apurado en el arable con este camello aquel. Pues en la misma casa de la Peña, allí vino el veterinario, allí lo capó. Pero después de capado, digo, coño. Si yo hubiera podido y quedaba bien, yo creo que se los metí allí y para verlo otra vez con los huevos. Me lo puedo creer. Sí. Pero no es porque yo me había apurado con él, ni mucho menos. Pero es una animal impresión. Pero es uno. Mi abuelo tenía ahí entradas, unos chinis entraba donde los tenía ahí y cayeron. ¿Y cómo dice eso que toca la vejiga? ¿Cómo es eso? Y te largaba, parecía una lengua o una bolsa. Ah, una vejiga que se le hacía ahí. Y te la botaba por el sálamo, el bozal aquello. Madre. Aquello, la tripa aquella, colgando aquello. Pues. La leche se la comía, ¿no? La leche se la comía de camella. Dice que se la comía y de burra también dice que es bueno. Usted no. Yo no. Yo no. Y la carne tampoco. La carne de camello sí me la comí. Sí. La carne de camello sí. Y también te digo que la mejor carne que yo me comí. Ah, sí. Pero se comía cuando ya el camello era viejo, ¿no? No, viejo no me lo comía. Ah. Y me la llegué a comer, pero me lo dijeron después que me la comí. Porque si me lo dicen antes no me la comí. Dice que buena. Pues la carne de camello, quiere decir, y estando en la orilla, aparece un hombre de Tenerife. Que parece que era de Tenerife, a comprar la piel de un camellito y de un burro. Bueno, en el parque de Santa Catalina lo llegué yo a ver, era para sacar la foto.
te curtían la piel, te lo estás haciendo tu camello. Sí. Sí, con su sillita y todo, para el turismo, para sacar fotos. Sacar fotos, pero sin tener el camello de verdad. Parado allí, parado. Te digo, lo llegué yo a ver en La Palma. Okay. Y vino buscando la piel, pero resulta que no encontró ninguna. Tuvo que comprar el camellito. Ah, claro. Tuvo que comprar el camellito. Pues yo vi que Santiago trajo el camellito aquel y lo vi que lo bajaron. Fíjate tú, tenía 2 años y lo trajeron en un furgón cuando existían los 404 esos. Tu tío allí y me extrañó de que lo botaban de mala manera al suelo. Entonces le digo estaban carniceros, estaba Valentina Elvira. ¿Valentín Elvira? Sí, Valentina es Casantina. Primo de mi padre. Exacto, primo no, sino coño. En los barriales, Elvira Barrial. Sí. Primo de mi padre. ¿Cómo es el primo? Mi abuela es su tía. La madre de él. La madre de Valentín y mi abuela son hermanas. Yo sé que eran familia, porque yo para mí que tu padre y la mujer de Valentín y la mujer de Manuel son primos hermanos. Y yo para mí que eran hermanas. Son primos hermanos. Mi Valentín y mi padre son primos hermanos. Claro, sí, una abuela. Las madres son hermanas. Entonces yo lo estaba mirando al revés. Desde por Tinajo, o a lo mejor, porque está casado en Tinajo. Sí, ya que yo sabía que eran parientes aquellos. Como así Valentín, José Elvira también, que es hermano de Valentín, Julián el Manco, que vive todavía, que es manco porque tiene un brazo manco. Aquí en Tao tiene un hijo, casado un hijo de él. Ceja, que es de la villa, el suegro del que estuvimos hablando, el que me llevó al hablar a ver, Sí. También, qué sé yo los que habían aquí. Y entonces le pregunto yo a Julián, Julián, ¿y este camellito para qué lo quiere? Dice, para matarlo. Y voy a matarlo. Dice, sí, dice, lo compró aquel hombre gordo, aquel que tiene la boina. Para sacar la piel. Chacho, cuando lo veo que sale por el camellito, va allí por un garaje, con su cuchillo. Yo me meto para allí por el corral de las cabras, cuando eso Santiago tenía ganado allá arriba. Y Santiago también se metió allí en el corral. Que tú lo que es Santiago, que eso se cabrea, le corta el cogote. Bueno, los animales en la casa los mandó a él. Y le dio esta pena. Pues mi caballito, bonito. Le sacaron la piel. Con decirte que allí no se tiró carne ninguna. Ninguna. Mi padre quería la piel. Para hacer un camello de mentira. Para hacer un camello. Que sí. A Tenerife. Cuando la piel la preparaban y después lo llenaban otra vez y quedaba el camello como si estuviera vivo, muerto como si estuviera vivo. Antes dice que cogían los cachorritos de perro, los mataban y los hervían. La carne buena era para reuma. Para los dolores, sí. Sí. Una tía mía comió. La carne no se la comía, sino el caldo. Coño, a mí me... Yo no sé. Pues aquello. Pues a último, a más en la villa, maten un camello, y un cochino, se vende más luego el camello
que el cochino. Sí, En la villa todo Dios, hasta cuando yo estuve, todo Dios comía carne. comía camello. Comía carne de camello. Pues allí pegaron a sacar, por los desperdicios todos se lo tiraron al corredor cochino. Te salía rentable, pues matar un camello no servía para trabajar y lo mataban para comer. Para comer, uno de ellos fue un camello viejo, de ese camello gané también, pero me lo dijo el que la tenía quizá, que la llevó al trabajo, no se la comió toda. Y ese día me corrió de aquí para la villa y sacó la fiambre aquella, un collo de carne para echar un trago vino. Yo para comer carne porque me gustó. Cuando me dice, ¿tú sabes qué carne te estás comiendo? Digo, ¿qué carne? Dice, esa es la carne del camello de José Camacho. Coño, yo un camello viejo. Yo, ay mi madre, ¿para qué me dijiste eso? Pero los camellos viejos, ¿qué solían hacer con ellos cuando no los mataban? Porque antes venían los moros. Traían camellos de allá y se llevaban en tratos de aquí para allá. Dice que lo traían de Fuerteventura nadando. De Fuerteventura no sé yo. ¿Cómo las traían de Fuerteventura? Sería en barco. Barco, pero dice que los traían. De aquí no sé yo si lo traían nadando. Ahora el que quería camello para la graciosa. Para la graciosa sí que se lo llevaba nadando. Ay, mi madre. Nadando, de aquí a la graciosa. Sí. De allí de Órsolo a la graciosa. De aquí de Órsola a la graciosa, no de abajo del risco, sino de Órsola. O de abajo, quiere decir aquello. Dice que son buenos y nada. Sí, pero para pasar los fariones y eso no creo yo. Bueno, no sé. ¿Por aquí? No, por ahí, después de la farallón punta, ese fariones, sí. Aquello. Y después, quiere decir, una asada, otra frita, otra aquello. Allí se juntó la gente así, ¿no? Por de ellos así, y después se llevan sus cachos para la casa. ¿Sabes? Sí, como con el cochino, pero mucho más cantidad. Sí, ¿Cuántos sí. kilos podría tener? ¿Cuántos kilos de carne puede dar un camello de 2 años? Depende, pues un camello quiere decir, depende también. Un camello a lo mejor tú lo ves grande y aquello y a lo mejor no tiene más que hueso. Ya. Un hueso, un camello no es que un hueso de una cabra. Sí, el hueso camello enorme. Aquello. Pues, y yo lo había probado más antes. Yo lo había probado más antes de otro también, de otro camellito un poquito más viejo, pero nuevo. Estando en el cuartel, salgo un día del cuartel para arriba para la villa. Yo no venía para aquí, sino tiraba allá para la villa. Entonces me encuentro a Fano, allí en las cuadras, como tenemos que decir, que allí vive Casimiro hoy. Entonces allí eran las cuadras antes. Me dice Fano, dice, Manolo, vamos para allá que vamos a hacer una fritura. Y estamos allí, y estaba allí el padre y la madre, y Fano que estaba allí, los tres. Digo, ¿qué mataron? Y dice, no, de carne de camello. Esta es para la puñeta, carne de camello. Dice. Que sí. Dice, digo que camello. Dice, el camellito de Abraham, de uno de Nazaret, que trillando, lo amarraron, cuando terminaron de trillar, lo amarraron en una piedra, pero estrecho. Creo que se espantó y se no se le partió una pata. Con la misma piedra que le tenía amarrada, le tocó la pata y se la partió. Pues, vendió la carne a 10 pesetas el kilo. A 10 pesetas el kilo. Luciano, uno que tenía la calera más grande en la villa, ese creo que cargó. Por eso dice que la pasó por el horno de la galera, al fuego, la soyamó, no sé, la soyamaba. Sí, la soyamaba y no sé, cosas de él, aquel. Creo que
no me tomo que los huesos. Fuimos para allá, Fano y yo para allá por la casa. Digo, Fano, digo, no eche más que un cachito, dos, por si acaso yo no. Bueno, si quieres echar más, echa, pero para mí no. Digo, yo voy así, entro a aquello, yo voy un pejito. Y pegué pellizcándolo. Coño, y para mi gusto está buena, para mi gusto bueno. Pues me la... Digo, pues se comió, la comimos lo que quiera que yo. Digo, pues echa más, echa. Digo que el sartén de la casa no era chico. Digo, el sartén era un cacho de sartén para tanta gente. No un sartén chinito. Aparece el padre y después aparece la madre y no sé quién más. A última hora los quemos con ganas. Porque todos comieron. Claro. Todos comieron y aquello, fue la primera vez que lo comí. Pero lo comí. Era una carne buena entonces. Lo comí porque sabía de qué animal era. Y con todo mi conocimiento. Aquello. Sí. Son las 2 veces que yo he comido carne de camello, que sepa yo. Que sepa yo. Que lo sepa, claro. Y después, no, 3. Y pues la otra que no sabía que era, que me dijeron de qué camello era. No le hizo gracia. No me hizo gracia. ¿De los muertos de los preguntados? No, ahora lo preguntamos. Pero primero, ¿cuántos años se podía trabajar con un camello? El camello antes cuando llegaba a 10 o 12 años ya era un camello viejo. ¿Sí? ¿Y a partir de qué edad se podía empezar a trabajar con él? Pues de 2 años ya la podías tú pegar a enseñar a trabajar. Sí, ya A trillar, a arar, y arar, cosas de serón no. Cosas de serón no porque era el trabajo más fuerte. Ya. ¿Sabes? Pero en cosas de arar, a los 2 años o antes, aquello se podía empezar a llevarlo sí, a trabajar. A trabajar, sí. Pero yo pensaba que duraba más años, más de 10, 12. Hoy sí. Hoy te dura un camello te dura la vida de uno. Pero Porque antes, no se trabaja tanto. pero antes el trabajo de arena eran los camellos. Claro. Los camellos. Sí, era el camión que había aquí. Exactamente. Tú espolvillabas un cacho de tierra era con un camello. Arenabas con un camello. Claro. Estabas que le dabas barro con un camello. Y aquello. Ya digo, ya era un camello desde que llegaba a 10 años o 12 años, ya era un camello viejo. Ya estaba cansado. Todo desarmado, todo desarmado. Claro, de todo lo que el trabajo que le da. Porque antes el trabajo todo era los camellos. El camello y uno. Así no estoy yo. Mire, y antes de estar las carreteras y los camiones y eso, cuando moría una persona, se le llevaba a enterrar a Teguise, ¿no? A la villa. Yo no lo llegué a ver, que No por lo eso llegó a por eso están las cruces. Las cruces eran un descansadero, ¿no? Exactamente, a salir de Tiagua para afuera, cerca del pueblo, también hay otra cruz allí. Sí. Sí, ¿Qué yo sé dónde está, pues cerca del pueblo, a salir de Tiagua Viniendo para acá, de Tiago viniendo para acá. Sí. Ah, sí, yo también sé dónde está, vale, sí. A la derecha. Sí, antes, sí. allí, Ahí a la derecha hay un cortijo con 2 ruedas en la puerta sí, y justo antes de llegar allí hay una cruz. Sí. Ahí hay otra. Y allá, y estas que están aquí, eso eran cuando venían con los difuntos descansar. Sí. Cuando eso ¿Y cómo lo llevaban? ¿A hombro? Al hombro. ¿Nunca se llevaba a usar un camello para llevarlo? No. Ahora yo llegué a ver de llevar chiquitos de aquí a la villa, burro. Sí, el cajoncito. Que es cuando eran niños. Exactamente. Vale. Sí, aquello. En burro. En burro. Y si no A hombro. Al hombro. ¿Qué bien por el de Majuelo, el de eso? Cuando iban de eso a la villa para cargar con... Usted sabe que hay 2 caminos, lo que hablamos antes, ¿no? Que había 2 caminos, uno más empinado que va hacia curva y otro que se llama el Majuelo, que llega en el barrio del Majuelo, ahí en la villa, y entonces es más suave la subida.
¿por cuál de los dos caminos irían con los muertos? Pues sería por la por esos caminos. Cruzan por el volcán con el muerto. Tenía que ser. Tenía que ser. ¿Usted no lo vio? No. Tema nuevo. Tenía que ser porque no creo que vinieran de sopa a coger por camino de agua o por camino Moñique Claro. para arriba. Tenía que ser que habían derecho, Derecho, ¿no? por arriba, Claro. por las veredas, las serpentías esas que yo digo. Creo yo que sea por ahí. Por la que Sí. o por la que va, sí, porque cuando termina el Jable ya sabe que ya el camino ya es más empinado. Claro, pero No lo llego a ver. no, yo no lo llegué a ver. Vale. ¿Y usted recuerda, los recuerdos que tiene el Jable ha cambiado mucho con respecto a hoy en día? El Jable Es dable. ha cambiado mucho desde lo que usted se acuerda. Bueno, ha comido un montón. Claro. Uy, pues no, ¿cómo está? Yo no viví esa época, pero usted me... ¿Cómo está? ¿Quién está viviendo el campo hoy? Del campo no está viviendo nadie. 2 o 3 hay que están plantando algún pico. ¿Tú sabes dónde lo están plantando? En ese monte. Y el monte de San Bartolomé. De San Bartolomé de la Villa. Sí, Es más bueno que el Jable este. Bueno no es. No es. Pero como ahí le han puesto agua de podre de esa, ahí pues todo el mundo tiene parte. Depurada de eso. Exactamente. Que yo también, yo creo que no me como una alta de esa tampoco. Que además no se da igual, ¿no? Con esa agua no es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Ya. ¿En dónde viene el agua esa? ¿Cómo se veía antes eso? Todo plantado. Todo ¿Eh? plantado. ¿Cómo se veía Jable antes? Todo plantado. Todo plantado. Todo. Un cacho sí y otro cacho no. Como que, Depende del año. Sí, un año se plantaba un cacho y otro. Mm. Pues se ponía... Pero cuando estaba sin plantar estaba de barbecho, ¿no? Estaba, Sí. entonces... Oye, mira, eso de arriba, eso al lado de la casa que hay de arriba, y todo aquello para allí, y todo eso va por allí, ¿Cómo le dicen a eso? el Lomo San Andrés. Vamos a Andrés. Todo eso se hollaba, Yo. todo, eso ahí se hollaba todo. Y mira cómo está. Y bueno, al estilo de eso está todo. En la casa aquella de los árboles allí, todo aquello por allí, y por encima de la casa, todo eso se hollaba. Y claro, y no había tantos arenados por esa zona, ¿no? Eso ¿Tiene semillas antiguas usted? ¿Tiene semillas antiguas? Semilla de cebada, de trigo, centeno. De eso no tengo yo. Centeno no tiene. No. Es para verla, ¿Y esta casa de aquí es de su familia o Sí. aquí se crió? O... Sí. De todos ellos no sabe. ¿Y usted ha estado a veces trabajando fuera en otras islas o...? Yo no he salido de aquí. Yo no he salido de aquí. Mi hermano sí fueron, uno se marchó para África, que es el que murió, el más chico de ellos se murió. Ahora en agosto de hace 2 años. Y tengo otro hermano, ese me parece que estuvo en África, me parece. O ¿En que África que la pesca? no, que fue, o que fue a servir para allá. No, a servir que fue. Sí, antes la gente Y- al Sahara. Sí, no iría para allá, no, o lo que fue a servir. El que tengo que irme sí fue para La Palma. Sí. Sí, se fue para La Palma y para mi gusto lo único que trajo fue una piña plata. y yo porque me fui para La Villa, Sí. no quise ir para La Palma. No quise ir para La Palma porque aquello, digo, durmiendo yo ahí, aunque ganara poco, durmiendo yo ahí en un pajero. ¿Tú sabes tú sabes La Palma? Sí, claro. Un pajero es como si fuera una choza. Sí. Como si fuera una choza y la cama era hoja de platanera ahí, y durmiendo ahí vestido ahí, aquello como un regalto ahí sin lavarse un hueco. Yo no me Sí, acuerdo. trabajaban mucho, pero ganaban dinero, ¿no? Traían... Algunos ganaban dinero,
Pero algunos aquellos, y en esa época de aquí salieron, un par de ellos salieron se fueron para La Palma para juntar el viaje para marcharse para Venezuela. Sí, ¿no? Después ya salían a Venezuela. Claro. Unos trajeron y otros no. Claro. Pero yo no quise Palma ninguno. Lo que me fui para la villa. Y allí no me portaron mal. Y ahora a trabajar, bueno, ya de último he trabajado poco. Ya se jubiló ya. Y ojalá que no, ojalá no estuviera jubilado, te lo juro. Para disfrutar. Uy, y ¿para qué quiero yo aquello? Ahora aquí si no puedo. Claro, no le dejan hacer nada. Yo cuando uno era chico decía uno, dice, ya quiero ser grande para que me dejen entrar en cantinas y aquello. ¿Y ahora qué? Continúa, te va pasando el tiempo, más viejo se van pasando los días, más viejo te estás poniendo. ¿Y ahora para qué quieres aquello? Me pregunté qué año nació, qué día nació del mes. Me pregunté, no. Su fecha de nacimiento. Tiene 77 años, ¿qué año nació? ¿Qué mes nació? El 19 de marzo. 19 de marzo. Sí. Ya pasaba la gana. Y te digo que ahora para que pues, estoy de las piernas de las piernas lo más que aquellos son las cordas. La rodilla. Sí, y a veces ni salgo. Yo aquí viene un día fiesta y yo no salgo. Yo no salgo por ningún lado. Pero así no es que uno cuando grande, cuando chino quería ser grande, ahora sos grande y que quiere ser más chico para tener menos edad. Así. Eso es verdad. Cara. Oh. ¿Alguna cosa que nos quiera contar, te las hable, algo que se nos haya olvidado preguntar y le parezca interesante? El hablo lo que hemos contado, quiere decir aquello lo que hemos contado, que antes se pasaba miseria y trabajaba uno con un negro, se vendía todo al toletazo. Usted se queda con una parte del trabajo. Y hacía de media. Sí, la mitad para el dueño y mitad para ti. Coño. Era duro. Y el trabajo lo hacía uno y pues el terreno lo pone, el trabajo aquello para hacer 2 o 3 duros. Sí, ¿no? 2 o 3 duros. Aunque antes el dinero valía más que hoy. Porque aquello. Pero tampoco que va. Eso, y antes no se vendían aquello. Sí. Todo.